Buenas noches, ahora se está sumando mi compañero de vivo y empezamos en minutos. A ver, vamos a acomodar acá el teléfono. Un minuto. Ahí está. Vamos a analizar en minutos con Roberto Campos, que es abogado y también integrante de La Libertad Avanza, el mega anuncio de Javier Milei hecho hace minutos. Roberto, yo ya te acepté para estar en vivo. Aceptar. A ver. Sí, bueno, ahí te acepté. A ver, no sé si estás viendo la aceptación. Avísame, si no, te agrego de nuevo. A ver, bueno, te voy a invitar. Ya estás invitado, Roberto, fíjate si podés ver la notificación abajo. Aceptar. Sí. Ya te... No puedo... Roberto me dice que no te podés unir, así que si te parece, inicialo vos, yo me desconecto y vos invítame a mí, porque me dice que no te estás... ok. A ver, te sumo de nuevo. Ahí te mandé la invitación. Fíjate, no te sale nada. Si querés, contestame por los mensajes. Ahí está, buenísimo. Estás con la cámara, tenés que dar vuelta a la cámara, Roberto. Sí. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás, Mercedes? No, no doy abasto para anotar, creo que me falta... Impresionante. A ver, les cuento a todos los que se están conectando que acá tengo el listado de las 30 medidas principales sobre 300 que anunció el presidente Milei, y recién acaba de circular, no sé si se publicó en el boletín oficial, el decreto que tiene 82 páginas y 366 artículos, ¿no? Roberto, si te parece, primero nos presentamos a los dos y si te parece ¿Cómo? iniciamos una especie de ping-pong. Yo diría, vamos un poco más atrás para explicar bien la implicancia, digamos, no es que mañana, o sea, hay cosas que son efectivas y hay cosas que no, pero primero nos presentemos. El que está hablando acá conmigo es el abogado Roberto Campos, es, bueno, un abogado con mucha experiencia, profesor universitario. Además, es integrante de La Libertad Avanza desde que el liberalismo se metió efectivamente en política a partir de 2021. O sea que él ha estado trabajando en temas parlamentarios de La Libertad Avanza en la ciudad y, bueno, conoce muy bien, por ser profesor de filosofía política, el ideario de los liberales a cargo del poder en este momento. Además, bueno, con Roberto nos hemos cruzado mucho en este camino del liberalismo. Yo no he trabajado formalmente con el liberalismo de Milei, he trabajado en otra etapa, pero como es muy chiquito el mundo este de los liberales, un poco que todos estamos conectados y todos nos cruzamos, y obviamente todos hemos tenido algún grado de involucramiento, el de Roberto mucho mayor al mío, en la campaña de Milei, ¿no? Y en el triunfo de Milei, cuya carrera empezó hace solo 2 años, o sea, es muy vertiginoso el proceso, y bueno, vamos, probablemente este vivo se vuelva algo más habitual. Hoy lo que nos congrega es hablar del megadecreto de regulador de Milei, un anuncio muy grande, hecho hace minutos, en vivo, por un video grabado, con todo el gabinete al lado y otros actores de la política, y básicamente se nos había ocurrido con Roberto analizarlo, en un ping-pong. Quizás yo le haga preguntas a él porque él es abogado y además tiene experiencia parlamentaria, quizás haga algunos bocadillos yo también, pero mi rol en todo caso va a ser más de entrevistadora, ¿no? O de poner un poco, digamos, disparadores para hablar. Dicho esto, Roberto, ¿no? Se hablaba de que Milei no iba a tener apoyo en el Congreso, que Milei esto, que Milei lo otro, que no va a poder desregular. Este decreto, digamos, te lo voy a hacer bien básico, porque no todo el mundo tiene abogado cerca. Este decreto es efectivo a partir de mañana y ya está, ¿así? Sí, a ver, el decreto es un DNU, un decreto de necesidad de urgencia que le permite al presidente hacer modificación sobre diversas ramas, salvo las cuestiones penales, tributarias y referentes al régimen de los partidos políticos.
como se escuchó recién en el anuncio, hay una modificación sobre una enorme variedad de materias, derecho civil, comercial, aduanero, administrativo, laboral, etcétera, por lo tanto, cumple con las condiciones formales de un DNU. Ahora, esto tiene todo un procedimiento, no sé si querés que hablemos primero del contenido o después del procedimiento que siguen los decretos de necesidad de urgencia. Es una pregunta más básica que me están haciendo a mí, ¿no? Como, porque viste que Sí, la gente cree que los liberales somos 5 y todos comemos con Milei todas las noches, y entonces Milei nos cuenta sus planes, ¿no? Eh, claro. este decreto va atado con el paquete que se envía al Congreso, es complementario, lo han dividido en dos por estrategia. ¿Cómo funciona eso? Lo más probable es que sea complementario. Por la extensión del decreto que acabo de ver, o sea, no pude estudiarlo todavía, recién acaba de circular, no sé si se publicó en el boletín oficial, pero recién lo acabo de recibir, tiene 366 artículos, como decía antes, y 82 páginas. No parece ser el mega trabajo que hemos visto en las redes sociales que elaboró Federico Sturzenegger y su equipo, ¿no? Que es mucho más voluminoso, por lo tanto entiendo que hay una estrategia de avanzar con algunas cuestiones por medio de este DNU y complementariamente un paquete de leyes que se van a presentar, por lo que escuchamos recién, en sesión extraordinaria en el Congreso de la Nación en los próximos días. O sea, pero ya hay una parte que ya está, con este decreto de necesidad de urgencia, ya está vigente. Entra Perfecto. en vigencia mañana mismo, si se publicó ahora en el boletín oficial, mañana mismo entra en vigencia y es muy relevante, o sea, modifica las relaciones jurídicas desde la base del derecho con bueno, un planteo filosófico, político, económico completamente nuevo que no hemos visto en décadas en la Argentina. Yo después te voy a preguntar temas, o sea, una enumeración de temas, pero me interesa esa parte porque vos sabés de filosofía, ¿no? De las cosas que están detrás de las cosas que se ven, ¿no? Vos me comentabas el otro día que esto es un cambio así como copernicano, en el sentido de, o sea, ahora cómo se va a concebir las relaciones y las acciones humanas, completamente distinto a la filosofía anterior, y la filosofía anterior me decías, es colectivista de hace por lo menos 50 años, ¿no? Sí, Venimos de un... exactamente, hay un tránsito, digamos, de un derecho en general, tanto público como privado, ¿no? En la Argentina, liberal en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, y ya hacia la segunda década del siglo XX, la tercera década, avanzamos hacia un régimen jurídico que cada vez más va teniendo un carácter, elijamos la palabra que queramos, ¿no? Colectivista, socialista, intervencionista, Digamos, planificador. el supuesto bien de todos se ha ido gradualmente anteponiendo al interés de la persona o al interés de lucro de la persona, porque primero por los pobres, primero por esto, después por las viudas, y gradualmente se ha ido cercenando la libertad de las personas de operar, ¿no es verdad? Exacto, es decir, a partir del uso de determinados términos, como por ejemplo el bien común, la justicia social y Sí, otros argumentos en ese sentido, se pasó de un derecho de tipo más individualista. El propio presidente me llamó la atención que es lo primero que mencionó al sí. comenzar su locución hoy. O Ya sea, te digo, pasamos del... yo pensaba que le estabas dictando vos atrás, decir que el fondo no era el mismo, ¿no? Pero era como escuchar lo que vos decías muchas veces, ¿no? Que Es lo que estamos conversamos el otro día. a una Eh, cosa colectiva del bien del otro, y todos nos tenemos que sacrificar por el otro y jodernos, digamos, en nuestros intereses, o y él lo ha dicho sacrificarnos de por entrada. el Estado. Sí, O sea, la vieja doctrina de la razón de Estado que se aplicó en buena parte del siglo XX en todas las ramas del derecho argentino, ¿no? Y esto significa, por lo tanto, una revolución jurídica muy importante porque toda esa progresión de tipo colectivizante e intervencionista que vimos, diría yo, en el último siglo, ahora tiene una fuerte oposición, ¿no? Con este planteo que es radicalmente diferente. ¿por qué? A ver, para la gente común, doña Rosa que va en el... ¿Por qué esto es importante? O sea, ¿por qué es importante la idea que está atrás? ¿Por qué es tan importante el derecho? Digo, yo no consulto un abogado, bueno, mi papá es abogado, eso me facilita la vida, pero digo, yo en la vida, salvo para divorciarme, no he llamado nunca a un abogado. ¿Por qué me puede importar a mí que cambie la concepción jurídica en Argentina? ¿En qué me va a afectar cuando voy mañana a sacar un pasaje, cuando alquilo un departamento porque me tengo que mudar, o cuando Exacto. voy al supermercado a comprar leche? ¿Para qué me Claro, sirve? a veces cuando se habla de estos temas parece que, digamos, en todo caso beneficia o afecta a terceros, a determinados agentes económicos muy específicos. Por ejemplo, cuando se habla de los exportadores, los Claro. importadores, las pymes, ¿no? Parece que el ciudadano común no tiene nada que ver con esto y en realidad es el principal perjudicado por esta visión colectivista y estas políticas intervencionistas. Por ejemplo,
El primer punto que mencionó el presidente, y que es una de las peores leyes que se han dictado en los últimos años, la ley de alquileres. O sea, cuando hay que ir a buscar un departamento para alquilar y de pronto no hay oferta o los precios son altísimos, eso se debe a una serie de distorsiones que introdujo, por un lado, la regulación legal de los alquileres, que deja de lado la voluntad de las partes y produce una intervención que distorsiona el mercado, y por otro lado, bueno, la cantidad de medidas persecutorias, de registros de las propiedades, de inspección, eso evidentemente afecta al mercado de manera significativa y decisiva. Lo mismo cuando, por ejemplo, vamos a comprar un par de zapatillas o una prenda de vestir cualquiera, un pantalón, y vemos que el precio es altísimo. Hoy, ¿cuánto vale un par de zapatillas? Seguro que bastante más de 50.000 pesos, ¿no? El ¿Por qué doble vale? Unidos, ¿Por qué vale básicamente. el doble que en Estados Unidos? Bueno, evidentemente hay un régimen intervencionista que produce que en la Argentina se prohíban o se limitan seriamente las importaciones, que haya que pagar permisos especiales o conseguir el favor de un funcionario de turno, ¿no?, para lograr beneficios para importar. Y como se dice muchas veces, se caza en el zoológico, los empresarios locales se benefician del proteccionismo espurio, y eso hace que la oferta baje una vez más y los precios suban. Entonces, esta serie de medidas van desde lo micro a lo macro y modifican sustancialmente las acciones de todos los días y el poder adquisitivo de la gente. La persona común va a estar afectada por esto, aunque no tenga nada que ver con la justicia, o no vaya nunca a tribunales, o no haga juicios, digamos, todo va a cambiar. Cualquier usuario, cualquier comprador de un bien o de un servicio, cualquier persona que realiza acciones como consumidor, ya se va a ver beneficiado por esta serie de medidas en el corto y mediano plazo. Te cuento una cortita y después quiero ir tema por tema porque no quiero hablar, o sea, no quiero hacer autorreferencia conmigo porque el que sabe sos vos. Pero el otro día he pedido en Twitter que la gente mencione cosas que le gustaría que haya en Argentina, ¿no? Han dicho Decathlon, Starlink, H&M, H&M de hablar, Zara, el original, porque ahora es una pedorrada Made in Argentina, Zara de Europa, Forever 21, bueno, era 25 casas distintas, o sea, hoy técnicamente yo me puedo, o sea, puede venir mañana, porque esta es la pregunta que hacen toda la gente en Twitter. Mañana puede venir Decathlon, mañana puede venir H&M a instalarse en Argentina y no lo van a matar. Sí, cuando se terminen de producir técnicamente todas las regulaciones necesarias para esto, va a haber importación abierta y por lo tanto todos los bienes y servicios que queremos que disfrutan otras personas en el exterior, lo vamos a tener. Y lo vamos a tener a precios de mercado. No, es decir, no con el 50% de impuestos, digamos. Exacto, no con impuestos, no con, por ejemplo, limitaciones para recibir la mercadería en la puerta de la casa, como ha pasado durante mucho tiempo también. Te interrumpo porque está bueno darle bolilla a las preguntas del público. Están preguntando por las obras sociales, gracias por asistir a Derecho Inclusivo, que tema obras sociales y prepagas. Yo lo que entendí es que se desregula el precio de las prepagas, pero no entendí lo de las obras sociales, ¿no? Sí, no sé si dijo algo. Por lo que escuché, estoy tratando de encontrar el renglón acá. El punto 24 es: incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de las obras sociales. O sea, tienen dos regímenes distintos, ¿no? Las obras sociales, que hagamos un punto ahí, acá, que me parece muy importante, ¿no? La Argentina es el único país del mundo en donde los sindicatos administran el sistema de salud de los trabajadores. Eso no ahora OSDE lo va a administrar Hugo Moyano, porque abro ya la ventana y me tiro, digamos. Ya OSDE anda como la mierda, pero si lo administra Hugo Moyano, ya directamente va a ser un horror. O sea, las obras, los sindicatos van a manejar las prepagas, no. No. Es el régimen jurídico, digamos, que beneficia, entiendo, ¿no?, por esta breve mención, a las obras sociales. También van a gozar de eso las empresas prepagas. Y eso en algún punto sería como equiparar la cancha, porque ahora tenían más complicada la vida las prepagas. Yo creo que este punto alude a los privilegios que tienen algunos sectores por sobre otros, ¿no? Entonces, si están en igualdad de condiciones de mercado las empresas prepagas que las obras sociales, bueno, esa equiparación tiene que ver con la igualdad legal, ¿no? Con la igualdad ante la ley. Sí. O sea, tener un mismo régimen jurídico a quienes ofrecen las mismas prestaciones. Bueno, ahora, para salir de este modo Feynman, que te desordeno, te hago preguntas distintas. Si querés, repasemos punto por punto. Si querés, vos enumerá punto por punto como te parezca, así le ponemos un poco más de orden a la charla. Cómo no, por supuesto. Bueno, si querés, vamos o a los más importantes o
o a todos, uno por uno, no son tantos tampoco, ¿no? Este es el mejor día de mi vida después que ha nacido mi sobrino, así que si querés, vemos todos, pero si querés elegí vos el orden que te parezca. Bueno, vamos en el orden que está publicado. Primero, la derogación de la ley de alquileres, ¿no? Recién decíamos, una de las peores leyes que se han sancionado, pero recordemos una cosa sobre esto. No es que no existía ninguna regulación y de pronto un día Lipovetsky consiguió que el Congreso apruebe su proyecto. Sí. En realidad existió desde la presidencia de Irigoyen hasta ahora sucesivas regulaciones. Es decir, hubo distintas leyes de alquiler y además otras normas que intervienen en el mercado de los alquileres. Claro. ¿Quiénes fueron los presidentes que más, o los gobiernos que más intervinieron en el mercado de los alquileres? Irigoyen, Perón y, bueno, podríamos agregar ahora Lipovetsky cuando hizo aprobar su ley, ¿no? Eso fue, perdón, que la pregunta tonta, fue Alberto Fernández, ¿no? Eso, a ver, creo que fue en el 2020, exactamente, en el gobierno de Alberto Fernández. De manera tal de que esto echa por tierra toda una tradición intervencionista en el mercado de alquileres que siempre produjo exactamente el mismo resultado. Es decir, la reducción de la oferta de propiedades para alquilar. Perón, por ejemplo, había establecido de manera mucho más extrema el congelamiento de los precios de los alquileres, cosa a la que no llega la ley actual vigente, pero lo mismo, el aumento de los precios y la reducción de la oferta, ¿no? Y asociado a esto, muy importante, más general, pero se aplica también a los contratos de alquiler, el tema de que se puede publicar una propiedad en alquiler en la moneda que se quiera y se puede pactar el contrato en la moneda que se quiera. ¿Pero solo para esto o hay libertad de contratos, digamos, de moneda de los contratos? Hay, en general, por lo que se menciona, es una modificación general al Código Civil y Comercial, en donde dice que hay una... Conviene precisar esto, ¿no? En el Código Civil y Comercial vigente, que entró en vigencia en el 2015, hay dos normas contradictorias. Muchas veces se discutió si esto se hizo a propósito o no. O sea, hay dos artículos en donde uno dice que, por interpretación, se puede cancelar una obligación, un contrato en la moneda que se pactó, sí, y otro artículo que relativiza eso. Claro. Entonces hubo, digamos, disputas judiciales y doctrinales por este asunto, ¿no? Claro. Entonces, ahora esto queda clarísimo, o sea, existe libertad para celebrar y cancelar los contratos y las obligaciones en general en la moneda en que las partes eligen. Y volvemos a este tema que no lo mencionamos al comienzo, pero me parece muy importante, que es el principio de autonomía de la voluntad, que, si me preguntan a mí, diría que es probablemente el principio jurídico más importante de todo el derecho privado. El principio de autonomía de la voluntad, que en la Argentina surge con el Código Civil de Vélez Sarsfield, que entra en vigencia el 1 de enero de 1871, sobre la base de la Constitución y la base de Alberdi. Esto se puede perdiendo paulatinamente, ¿no? Para perderlo bien blanco sereno, o sea, si mañana yo quiero pactar con un empleador cobrar en dólares, puedo, legalmente. Exactamente. Desde mañana se pueden publicar, si ustedes ingresan a las páginas que publican propiedades, van a ver que muchas dicen consultar el precio, sí, ¿no? O incluso publican el precio en pesos, pero cuando uno llama, resulta que en realidad era en dólares, sí, ¿no? Perfecto. Bueno, desde mañana se termina eso. O sea, todos los oferentes, las inmobiliarias y los particulares que quieran publicar los alquileres en dólares lo van a poder hacer. Ya te lo digo porque me parece que eso es un vivo aparte, o sea, esto tiene que ser nuestro próximo vivo, tener nuestro show para explicar a mi ley. Creo que vamos a tener 2 meses de trabajo mínimo. Hay mucho para desarrollar sobre el tema de la moneda me parece que es otro vivo porque implica, digamos, es una dolarización de facto. Los sectores eficientes de la economía se van a dolarizar y todo lo demás se van a quedar el vagón de atrás en pesos, digamos. Me parece que va por ahí. Bueno, a ver, por un lado se transparenta normativamente algo que viene ocurriendo en varios mercados de hecho. Y de alguna manera promueve la dolarización de facto, porque de hecho, cuando se analizó el tema de la dolarización, hay quienes decían, con razón y en relación con esto, que modificar esta norma del Código Civil y Comercial era la forma de abrir la puerta a la dolarización. Y efectivamente creo que es... Muchos, digamos, personas con estudios similares a lo tuyo, que han tenido cercanía con mi ley, decían que la manera en realidad de dolarizar de facto, sin pelearte con el Congreso, era eso, ¿no? Decir, libertad de contrato. Bueno, pero después viene la parte que, si querés, lo hablamos después de hacer este repaso, de todo el análisis del procedimiento que tienen los DNU,
que Claro. tienen que pasar después por el Congreso, ¿eh? Claro. Pero si querés lo hablamos con detalle luego. Bueno, segundo, otra ley fundamental que se deroga, la ley de abastecimiento. Pero claro, con eso han corrido a las Bueno, empresas todo el kirchnerismo. recordemos una cosa, la ley de abastecimiento, la primera ley de abastecimiento como tal se aprobó en el tercer gobierno de Perón. Sí, Es una ley exactamente. del peronismo que luego fue modificada por la dictadura militar, o sea, muy distinto Sí. no pensaban en ese sentido, y la tenemos vigente desde hace 50 años. Sí. Y es un horror, es un Nadie horror porque atenta contra la producción y el comercio. Sí, bueno, al campo lo perseguían en el lockout del 2008, lo perseguían con la de Claro. abastecimiento, a las petroleras, por ejemplo. Exactamente. Recordemos que hay un antecedente de esto en el primer gobierno de Perón con la ley del agio y la especulación, que más o menos se Sí, refería a lo mismo. exacto. Tercero, otra ley nefasta que ahora no proviene de los militares o del peronismo, sino de la señora Carrió. La ley de góndolas, que Sí. fue promovida y militada, así como la ley de alquileres por Lipovetsky, la ley de góndolas por la señora Carrió hace unos años. Es una ley nefasta también, porque no solamente que afecta la libertad de comercio, sino que produce distorsiones en todo el proceso productivo y comercial en general. Así que también es una gran noticia. Después hay una serie de normas que se derogan que tienen que ver con la eliminación del proteccionismo. Por ejemplo, la ley del compra nacional, la ley de promoción industrial, la ley de promoción comercial. Me parece que Pregunta, apuntan. profesor, pregunta. La ley de promoción industrial es La Rioja, San Juan, Catamarca, todo eso, no, la Rioja y Claro, Catamarca, no claro. Tierra del Fuego. Salvo aquellas que tengan una ley aparte, que no esté incluido ¿Tenés en idea esta si ley en Tierra del particular. Fuego cae en Eso eso? hay que mirarlo, hay que mirarlo. Claro. Después, una creación del kirchnerismo. Fíjate que en estas 5 o 6 menciones, digamos, son normas que vienen de distintos gobiernos, de la Sí. democracia y de la no democracia. Por eso El observatorio el de cambio precios filosófico es importante, porque es absoluto. toda la gente está educada en el marxismo y en intervenir y en decirte que el funcionario de la coordinación del pepino sabe que mejor que vos que tenés que comer y cómo te tenés que educar, ¿no? O sea, eso está en la Total. raíz del pensamiento argentino y lo expresa cualquier partido político, menos el libertarianismo de Milei, digamos. Mira, te voy a contar algo que yo siempre le cuento a mis alumnos, me parece como para aclarar filosóficamente las cosas. A veces hay una trampa con el uso del lenguaje. Creemos que porque usamos palabras distintas aludimos a ideas diferentes. Sí. Y a veces con palabras distintas en el fondo está la misma idea, ¿no? La frase del presidente es, el problema no es el chef sino la receta. Sí. O sea, pueden ser distintos chefs y la receta es la misma. Pueden ser distintas palabras, llámese peronismo, dictadura militar, alfonsinismo, macrismo, lo que sea, pero la idea es la misma. Son distintos envases para lo mismo. Son todas, han sido gobiernos en general que han tenido en mayor o menor medida colectivismo, intervencionismo y planificación. A veces con buenos modales, a veces a los palos, ¿no? Una cosa que hablamos siempre con vos, digamos, todos están cruzados por la frase esta de Axel, de Diodes Hayek, y que Axel Kaiser usa mucho, ¿no? La fatal arrogancia, ¿no? Claro. Siempre el gobierno sabe más que vos con quién te conviene casarte, qué religión te conviene tener, cómo alquilas tu departamento y cómo negocias cada aspecto de tu vida, pues vos sos un imbécil que no tiene idea de nada y el burócrata de turno del partido que sea, porque eso es una línea de puntos que se rellena, sabe mucho más que vos de tu vida, ¿no? Esa es la idea fundamental detrás de todas estas cosas, ¿no? La ley de alquileres, la ley de góndolas, todo. La idea de que el burócrata, que no deja de ser una persona común y corriente como cualquiera, cuando llega al Estado resulta que se convierte en una especie de superhombre, sí, o de mente maestra que puede regular toda la realidad. Bueno, es una cosa delirante. Es lo mismo que el rey en la época del absolutismo, ¿no? El rey viene de Dios, sabe todo, el padre del zar, el zar sabe todo, te protege, te cuida, es tu papá y sabe muchísimo más que vos, ¿no? O sea, al final hemos vuelto a la monarquía absoluta, nada más que, digamos, con seres más banales y por ahí más vulgares a cargo. Seguro. La idea de que el Estado es Dios en algún sentido también, ¿no? Hay un famoso artículo de Kelsen que se llama Dios y el Estado, y alude a esto. Bueno, siguiendo con internet para nuestros lectores, para si lo quieren. Sí, por supuesto. ¿Cómo se llama? Por supuesto que sí. Dios y el Estado. De Hans Kelsen, que fue el mayor filósofo del derecho del siglo XX.
Una creación del kirchnerismo viene ahora. El Observatorio de Precios del Ministerio de Economía. Ese monitor, ¿no?, de los precios que, como se sabe, son señales que produce solamente el intercambio privado. Claro. Es decir, que el Ministerio de Economía observe precios, evidentemente observa para intervenir, no solamente para Claro. hacer una descripción, Una simplemente, ¿no? declaración. Exactamente. Entonces se elimina el Observatorio de Precios. Perdón, como tucumana tengo que decirlo, de la parte de Alberdi. El Observatorio de Precios tomaba la ciudad de Buenos Aires y en Tucumán los precios no tenían nada que ver, pero los burócratas porteños gobernaban con los precios de Buenos Aires. Imagínense lo que es para, por ejemplo, un comprador allá, ¿me entendés? Que le dicen, no, vos tenés que ganar tanto porque la leche vale tanto, todo vale más caro en el interior, es así. Entonces, no, o sea, encima te están gobernando con datos falsos. Claro, exactamente. Porque además es imposible que el Estado pueda relevar todos los precios de toda la economía en todo todo el país y todo el tiempo, además, Sí. en tiempo real. O sea, es imposible. Es como Imposible. Funes el memorioso aplicado al gobierno y no existe, básicamente. Exacto. Bueno, después la derogación de las normas que impiden la privatización de las empresas públicas. Esto es la antesala de la privatización de muchas empresas públicas, que la mayoría de las cuales fueron estatizadas durante el kirchnerismo. Así Sí. que ya sabemos que lo que se prepara es una privatización de muchas empresas públicas. Perdón, ¿viste algo del tema? No sé si se desprende te pregunto, es súper específico, pero es algo que me lo dicen siempre. Se habla en el decreto del tema de todas las participaciones que tiene el ANSES en las empresas privadas que le han torturado la vida a los directorios de las empresas privadas de estos años. Bueno, eso hay que leerlo en detalle, ¿no? Yo después de que terminemos me voy a imprimir el decreto y lo voy a estudiar con detenimiento y después si querés podemos hacer otro vivo. Tipo en Ya año con la nuevo del letra fina, 2025, ¿no? cuando Claro. termines de estudiar el decreto. No, bueno, no es tan largo como yo pensaba, porque si era el proyecto que vimos en las redes de Sturzenegger, eso es kilométrico. Esto se puede analizar, así que está bien que hoy empecemos con esto, haciendo una introducción, viendo los títulos de alguna manera, que es muy jugoso analizarlo también, y después sí leer la letra fina del decreto. Después, avanzando con esto, la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, porque es la forma jurídica más conveniente para su privatización. Empleo, muy importante. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. Esta también es una materia que puede ser regulada por DNU, con posterior revisión del Congreso. Una maravilla. Uno de los principales problemas... empleo de acá en adelante, ¿no? No modifica lo anterior. No modifica las relaciones contractuales laborales anteriores, sino que es en relación con las nuevas contrataciones y ex post, ¿no? O sea, hacia adelante. Esto es, de alguna manera, una reforma laboral por decreto, evidentemente. Sí, me encanta. Vamos a ver el alcance exacto, ¿no? Pero va en esa línea. Fundamental, ¿por qué? Porque, a ver, la Argentina es un país que tiene un altísimo nivel de desocupación que no está bien medido, y que tiene su ocupación, tiene empleo en negro, no se facilita la creación de empleo en blanco, y el crecimiento económico en buena medida depende de las condiciones laborales. El régimen laboral, por supuesto. Del régimen laboral, lógicamente, ¿no? Así que es un tema que no podría quedar afuera. ¿Puedo hacer futurología malvada? Sí. ¿Sabes lo que va a pasar? Las empresas más nuevas, digamos, que tengan posibilidad de empezar de nuevo, de cero, con empleados nuevos, el trabajo va a venir por ahí, y las empresas viejas que tengan muchos empleados, digamos, por ahí para congelar ahí, eso, van a armar cosas nuevas, digamos. O sea, por más que se haya esmerado Perón en blindar al trabajador, ya se va a crear un mundo paralelo con trabajos hipercompetitivos, salarios hipercompetitivos, un montón de cambio de trabajo, lo otro va a quedar atrás, y los empresarios del mundo de atrás no van a meter en peso en el atrás y van a invertir en peso en lo de adelante. Entonces, básicamente vas a tener un país con un sector que va a estar hiperatrasado en todo y lo nuevo. Y el éxito de nosotros va a depender en colgarlos de lo nuevo, no de lo viejo. Eso te iba a decir, ¿no? Justamente, como lo nuevo es lo que va a funcionar, y lo viejo es lo que no funciona, o sea, los empresarios e incluso los propios trabajadores van a querer subirse a la nueva ola.
porque le va a convenir, ¿no? Exactamente. Y digo, no es que, porque yo siempre pienso en el pobre encargado de mi edificio, pero que no trabaja, ¿no? No trabaja, así es como crónico la cuestión. Y yo digo, bueno, ¿qué va a hacer? Siempre pienso en lo, o sea, ¿qué va a hacer Mengano con, bueno, pero su trabajo está protegido, pero qué va, o sea, qué va a tender a pasar, ¿no? Todos vamos a buscar esquemas de administración de edificios o de encargo de edificios más libres, donde haya más flexibilidad para despedir, para contratar y lo que sea. El tema es que a la larga, aunque mi encargado pobre se encierra en la casa y se aferra a su trabajo y diga, a mí no me toquen, el mundo nuevo lo va a afectar a la larga o a la corta, por la competencia. Claro. Porque siempre cuando aparece un régimen mejor, la gente elige el mejor y tiende a abandonar el otro. Entonces, ¿qué puede pasar a futuro? Que la gente elija edificios donde no hay encargado. ¿Entendés? No hay duda. No, porque Entonces, si por más coexisten que dos regímenes, prevalece el más eficiente, por no hay eso te duda. digo, una vez que vos creas competencia, en eso me parece brillante la idea de Milei, y se la escuché a Miguel de Aromí, una vez que vos le creas la competencia eficiente a un sistema ineficiente, el sistema ineficiente está muerto, Claro. porque los actores económicos van a tender a ir al eficiente, o sea, como todos vamos a mercado libre y no vamos a correo argentino, ¿no? Digamos, es como muy elemental. Entonces, la existencia del eficiente ya le complica la vida al otro. Y es un incentivo respecto a ese propio sistema y no del anterior. Claro. Aunque no está mencionado acá, es de suponer que en el decreto está incluida la extensión del periodo de prueba inicial, digamos, reducción de los costos laborales para contratar y eventualmente para indemnizar, flexibilidad en las condiciones del contrato de trabajo, Sí. que permita incluso generar formas nuevas de contratación laboral. ¿Sí? Así que algo de esto seguro que hay, ¿no? La reforma del código aduanero para facilitar el comercio internacional. Este es un punto fundamental que a lo mejor a la gente le puede resultar un poco abstracto, ¿no? Y lejano. Recordemos que la aduana lo que hace es ese especie de intermediario entre el comercio interno y el comercio internacional. Y el código aduanero establece una serie de regulaciones, aranceles, ¿no? Los Tasas, famosos etcétera. nomencladores, que no te confundís en un número y tu vida se convierte en una pesadilla, porque en vez de mandarte vestidos rojos, te mandan una pelela, ¿no? Por un número que Claro. te confundís. No solamente que esto aumenta los costos, sino que también ralentiza el comercio internacional y pone una serie de trabas burocráticas que afectan la Para, productividad. para, Creo que es un para tema ponerlo también más en criollo, ¿no? Por ahí vos estás súper familiarizado por tu trabajo, pero no todo el mundo sabe. Actualmente, cuando vos querías importar, por ejemplo, la industria donde yo he trabajado siempre, los diarios, tenían que importar papel, le tenían que ir a pedir permiso a Masa y claro, tenían que ir con una lista de nomencladores. Por ejemplo, papel brilloso para revista Cara, papel pseudo brilloso para revista Noticias, papel blanco y negro común para diario. Bueno, hay 25 tipos de papel para la industria gráfica, vos tenías que ir con los 25, los nomencladores, y después un día salía, no sabemos qué había en el medio, digamos, eso a mí no se me contaba, pero un día salían las autorizaciones y vos tenías que ir a leer qué habían autorizado, y por ahí autorizaban 2 millones de toneladas de papel e ilustración para revista Caras, que te duraba 25 años revista Caras, y no te autorizaban papel de diario, ¿no? Porque era el claro. voleo, te autorizaban el nomenclador que les pintaba, ¿no? Y los Por eso, empresarios pasaban horas descifrando esas cosas. claro, imagínate la arbitrariedad que supone esto, ¿no? El burócrata decidiendo sin conocer el mercado, o sea, no es un agente empresarial que conozca el mercado que está interviniendo y eso produce toda clase de desastres. Facilita además, recordemos, la corrupción, ¿no? Porque en la medida Obviamente. en que uno tiene que ir a pedirle un permiso a un funcionario para importar o exportar, ahí se crea un Bueno, peaje espurio. te hago una nota al pie, no te quiero distraer, pero digo, por algo los medios han sido tan anti-Milei, digamos, los medios le tenían que pedir permiso para importar tinta y papel al ministro Massa. O sea, obviamente, digamos, la gente no se suicida, ¿no? Claro, Este, claro, le han hecho mucha propaganda a Massa por mor de los permisos de importación. seguro. Bueno, derogación de la ley de tierras, otra creación del kirchnerismo, nefasto. Nefasto. Partiendo de la idea, este es el costado más, digamos, izquierdista del kirchnerismo, que había que limitar la compra de tierras por parte de extranjeros, porque eso afectaba a la soberanía nacional, porque se compraban tierras para Sí, latifundios, para para robarse el agua. proyección. Para robarse el agua, sí.
Exacto. Entonces, te doy un dato sobre esto. Vos sabés, después, digamos, en total, ¿no? ¿Cuál es la totalidad en porcentaje de tierras de todo el territorio nacional que tienen extranjeros? ¿Sabés cuál es el No, número? no, Menos del 7%. O sea, nunca hubo una amenaza a la soberanía claro. nacional por medio de la compra de tierras públicas o privadas por parte de extranjeros, ¿no? O sea, una ley que limita obviamente el derecho a propiedad y hace una discriminación Pero injustificada. ahí hablando de nuevo, volvamos a la filosofía, porque la gente no tiene idea del problema de la filosofía detrás de cada cosa. Ahí, Mm, detrás de esa ley estaba la Iglesia Católica, la facción del Papa de la Iglesia Católica, la facción más de izquierda de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Argentina, como todo, tiene izquierda y derecha. claro, Esa ley era directamente promovida del episcopado. mira vos, no sabía eso. Bueno, ahí se ve una cosa que conversamos alguna vez, las similitudes ideológicas que en el fondo puede haber entre el conservadorismo, en este caso de la Iglesia Católica, y la izquierda, Sí. ¿no? En el fondo piensan muy parecido. Esto va dedicado a muchos liberales que en el fondo son conservadores. Bueno, ¿qué Siguiente más? A punto. ver, yendo a lo importante, ¿no? Estoy mencionando casi todo lo más importante que puede merecer alguna mención. Bueno, después está la derogación de regímenes proteccionistas como el de la producción azucarera, el del sector vitivinícola, ¿m? Muy El importante. Sistema Nacional del Comercio Minero y del Banco de Información Minera. Es decir, es la derogación de normas que afectan a determinados sectores, pero como decíamos antes, son sectores que implican un perjuicio también para el común de los consumidores y Exacto, usuarios. O sea, exacto. no es que solamente afecta a ese sector, es importante tenerlo en cuenta eso. O mucha gente dice, bueno, a mí qué me importa la minería, Yo o a mí qué me importa, ¿no? te hago una pregunta. ¿Tenés idea si esto implica que vamos a poder recibir vinos de Francia o de Italia? Yo creo que apunta a la liberalización de esos mercados. Gran Entiendo que noticia, apunta a eso. gran Es una gran noticia. noticia. Esto me hace acordar a cuando la gente, viste, que dice, a mí qué me importa el precio del dólar si yo no compro dólares. Claro, O sea, creer ingenuamente que no te afecta sí, algo porque no lo compras directamente, ¿no? claro. No, Acá podemos recordar la famosa idea de Bastiat, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. O sea, está totalmente. atrás siempre lo que no se ve. Entonces, hay que tener cuidado también con esto de decir, bueno, a mí esto no me importa porque no me afecta directamente. Sí, pero en el fondo, en una economía moderna, todo te afecta La economía directamente. es un conjunto de interacciones vivo, imposible de agarrar, o sea, está todo el tiempo cambiando, por eso no se puede hacer control de precios, digamos. Es un Claro, organismo vivo con 10.000 millones de interacciones que son los que arbitran y deciden los precios, se mueve constantemente y cada movimiento de ese mecanismo, de ese yenga, tiene un efecto. Vos podés decir, ay, pero ¿por qué van a abrir el vino si después la industria... Esos recursos en la industria X que está protegida, están mal empleados y son malas inversiones, digamos, y están desviando eficiencias, recursos eficientes y inversiones eficientes. Si vos liberás el claro. azúcar, por ahí algunos ingenios cierran, pero van a aparecer otros negocios y el tiempo, los recursos, el capital humano se va a invertir mejor porque es el proceso natural. Si nosotros hubiéramos opuesto a la electricidad porque los fabricantes de velas iban a perder empleo, fíjate lo que sería el mundo, ¿no? O sea, con la electricidad han venido curas de enfermedades y un montón de cosas. Entonces, meter en una caja de cristal al azúcar o al vino con la excusa de que dan trabajo, dale reglas iguales del mercado a todos. No protejas a tierra del fuego, reglas iguales para todos. Y que después veamos qué pasa en la marcha, porque no significa que la industria va a cerrar. Significa que va a tener que ser mucho más inteligente en invertir y en repartir los recursos. Exactamente, exactamente. Bueno, autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. Esto lo que significa es cederle la empresa a los trabajadores, ¿no? Que es una idea, tengo entendido, de Alberto Venegas Linchijo, Sí, que es una idea muy original, porque uno lo piensa preliminarmente y parece que fuera una propuesta de izquierda, ¿no? Porque siempre la izquierda pidió que la administren los trabajadores la empresa. Bueno, ahora se la van a poder administrar los trabajadores, pero eso es sin la plata típico de fresca Alberto del Venegas. Estado
que genera déficit, ¿no? Porque Aerolíneas, ahora ya perdí la cuenta por la devaluación, pero hasta hace un par de años, ¿vos sabés qué déficit generaba Aerolíneas Argentina? En un momento era $1.000.000 por día, pero es un montón. Bueno, por año 900 millones de dólares. 900 millones de dólares que pagan una mayoría de argentinos que nunca viajó en Por avión. supuesto. Yo siempre menciono esto, te lo he mencionado alguna vez, de toda la población en la Argentina, solamente el 10%, o sea, menos de 5 millones de argentinos, viajaron alguna vez en avión. Eso significa que están incluidos en ese 10% también los que se tomaron un avión a Mar del Plata. Claro, exacto. Es decir, no puede ser que el déficit de las empresas públicas la paga una mayoría de la población que no disfruta de esas empresas públicas. Acá podemos hacer un stop, porque vale la pena mencionarlo, ¿no? La distinción entre los bienes públicos y los bienes privados. Sí, El problema que tienen los bienes públicos es un problema irreductible, o sea, sí, siempre va a existir, es que lo pagan todos, o la gran mayoría a través de los impuestos, y lo usan pocos. sí. Y eso es aplicable a todos los bienes públicos. Lo que pasa es que nos escandaliza mucho más cuando se trata de bienes públicos que generan déficit, ¿no? Pero el problema no es el déficit. Esto me parece importante El marcarlo, problema es ¿no? que lo pagan todos y lo usan pocos. Eso es el problema, no el déficit. Exactamente. O sea, es en sí mismo el bien público es ilegítimo, Sí, podríamos decir. Afecta a sí, la propiedad privada, porque su sola existencia, por más que esté bien administrado, que lo administre gente absolutamente proba, que genere superávit, incluso si genera superávit, el sí. Estado no está para generar ganancias, No, ¿no? No produce nada y tampoco está para generar ganancias, pero aunque generara ganancias, es ilegítimo porque le pagan todos o una mayoría que no los usa nunca. Y eso quiero, vale, por ejemplo, quiero buscar la eso frase de vale, Alberti sí. porque es muy apropiada, pero vos seguís hablando, vos seguís hablando. Ah, bueno, seguramente hay menciones de Alberti sobre eso. Vale para todos los bienes públicos, ¿sabes? Lo que pasa es que si empezamos a poner ejemplos, hay gente a la que le puede caer mal, pero vale también para un parque público, ¿no? Nosotros, por ¿Sí? ejemplo, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos barrios recorremos habitualmente en la ciudad de Buenos Aires? De los 48 que hay, muy No, pocos, ¿no? muy poco. Yo me animaría a decir que no más de 5 o 6 de Sí, 48. Y sí, sin sí, embargo sí. estoy pagando el mantenimiento de la plaza del barrio de Villa General Mitre, al que no fui Sí, nunca, sí. ¿no? Sí, bueno, eso ya me parece que es una instancia muy superior, pero también un día hay que pensar en eso, ¿no? Porque, digamos, no hay plazas como las mantenidas en Recoleta, son las Claro. mejores y gracias a Dios yo vivo en Recoleta. Hola Juan Butet, ¿cómo andas ¿Qué querido? tal, Pero, Juan? ¿por qué los vecinos de Liniers me tienen que pagar a mí el mantenimiento de las Bueno, fuentes y las Eneidas y los cisnes? Porque vivir en Recoleta es como vivir en París. Y los claro, pobres vecinos de Liniers me tienen que pagar a mí la plaza, es una cosa, es como rarísimo, pero bueno, me total. parece que nos Es falta cierto un montón que para nos estar. estamos adelantando mucho, pero interesa conceptualmente, ¿no? Porque a mí siempre me llama la atención cuando la gente como que se conforma diciendo, bueno, pero si está bien, si Aerolíneas está bien administrado, entonces que siga siendo estatal. No, ese no es No, el problema. esa ha sido justamente la filosofía del macrismo donde yo trabajé, que te decían, y por eso yo trabajaba a la mañana con Emilio Campo y a la tarde en el gobierno. Me explotaba la cabeza, Claro, porque el gobierno decía, no importa que el Estado sea grande, sino que sea eficiente. Y Emilio Campo decía, con estos números van a chocar la calecita, cosa que efectivamente pasó, porque Emilio Campo tiene un don de predicción maravilloso, pero el claro. macrismo, el mantra era, no importa que el Estado sea grande, el Estado tiene que andar bien. Y era, claro, o sea, trabajando con liberales, imagínate, se te hacía acá como un cortocircuito. Voy a recordar la frase de Alberti cortita y Sí, seguimos, porque te juro que esta frase nos la tienen que enseñar en los colegios. Eh, en todas las funciones que no son de la esencia del gobierno, o sea, lo esencial, digamos, proveer seguridad, proveer justicia, por ejemplo, y eso también en algunos tipos de liberalismo discutible, en todas las funciones que no son la esencia del gobierno, el gobierno obra como ignorante, como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país. Y así, lejos de servirlo mejor, o sea, al ciudadano, siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, no las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas. La idea de una industria pública, y acá industria usado en el sentido de empresas y comercio, es absurda y falsa en su base económica. Y hay otra que no la encuentro que dice el Estado que
que comercia, que controla, que no termina dando la justicia, ni cuidando a los ciudadanos, ni siendo buen empresario, ni siendo un buen controlador del comercio, ¿no? O sea, decía básicamente que el Estado que quería abarcar todo fracasaba. Claro, o sea, ¿por qué pensar que, digamos, ya sea un conjunto de funcionarios que asumen un gobierno, aunque tengan muchos asesores especializados, pueden llegar a, digamos, tener el conocimiento que supone la suma de la sociedad, como decía Hayek, la gran sociedad, ¿no? Sí, La gran sí, sociedad está compuesta por millones de personas que tienen vidas diferentes, preferencias diferentes y conocimientos particulares diferentes. Por lo tanto, sí. es imposible que haya un gobierno, por más probo y más profesional que sea y mejor asesorado que esté, que pueda intervenir bien, ¿Sabés ¿no? en dónde se nota? Y vos que sos abogado lo debes haber visto, porque estás ahí, digamos, observando, ¿no? ¿Sabés lo que se nota? Cada vez que aparece una fintech exitosa, el gobierno le detecta el tema y la regulación 5 años después. Despegar ha estado 10 años sin emitir factura, porque había un agujero legal, Claro, o sea, el gobierno era burócrata para comercios con mostradores y góndolas. Un día se han dado cuenta que había un comercio explotando en las claro. computadoras, pero por supuesto 10 años después, en esos 10 años, yo uso Mercado Despegar desde el día 1. Nunca una factura, o sea, Despegar se ha patinado un montón de plata, me parece, no estoy segura, pero digo, yo nunca he visto una factura, hasta que los reguladores 10 años después se han dado cuenta que, Despegar está haciendo plata, podemos ir a grabar ahí. Imagínate que los usuarios, yo, como libertaria, jamás hubiera denunciado, estaba chocha que no me den factura, me parece bárbaro. Sorry, pero a mí, o sea, el Estado argentino no te da casi servicio como para cobrar lo que cobra, así que yo estaba feliz con Despegar, pero fíjate que les ha tomado a los de la FIP 10 años enterarse que había turismo, venta de turismo por computadora, 10 años, o sea, Mira, ahí te das cuenta. lo mismo pasa en otros mercados. Te doy otro ejemplo. El caso de las plataformas, por ejemplo, para alquilar, Airbnb, Booking, etcétera. Todavía el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires insiste con proyectos que no han podido aprobar de regulación de estas plataformas, que existen hace años, ¿no? O Además sea, ya a lo están mejor súper se adaptadas. enteraron hace 3 años, se enteraron de algo que existe hace 10 años, ¿no? Y todavía no logran conseguir la mayoría necesaria para aprobar su regulación. Y ahora ni hablar, te digo, del concepto de la economía de las plataformas, de la Claro. tokenización, o sea, todas esas cosas que están pasando ya en lo que es, digamos, casi la web 3.0, la economía de las plataformas no, pero digo, este concepto de estos meganodos donde los usuarios intercambian servicios y productos con la plataforma de por medio. No están ni de cerca de entender ese mundo, y probablemente cuando los burócratas vayan a buscar ese mundo ya haya cambiado el eje a otro lado, ¿no? Claro. Bueno, pasa mucho no hay ningún tipo de regulación acerca de las plataformas como Instagram o TikTok, porque los burócratas no las entienden, básicamente, y hasta que las entiendan ya van a desaparecer. Exacto. Es la imposibilidad de ese conocimiento que tienen solamente los agentes que conocen el know-how de las cosas que hacen, ¿no? Bueno, Siguiente punto. podemos mencionar, siguiente punto, en realidad estoy haciendo una síntesis porque algunos los hemos mencionado al pasar y otros son redundantes. Por ejemplo, la modificación del marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, que es otro punto diferente al que leímos antes. No Sí, solamente se trata de equipararlos en el régimen legal que tienen ambos, sino también en modificar ese régimen legal, ¿no? claro. Es de esperar que lo que se busque es desregular el sistema de las obras sociales. Que hago un puntito acá sobre esto. El sistema de las obras sociales, que como dije antes, no existe en ningún lugar del mundo que los sindicatos administren el sistema de salud de los trabajadores, fue concedido por la dictadura de Onganía, Sí, que gobernó entre el año 66 y el 70. Es decir, que hubo en la Argentina un modelo corporativista, ¿no? Particularmente Onganía era un militar con una sí, concepción corporativista, nacionalista del Estado, que siguió el modelo de Perón. Pero eso no lo sí, hizo Perón, ¿eh? no. Lo hizo El mismo, Onganía. el mismo Perón es una continuidad de Irigoyen, perdonen los radicales, pero Claro. digamos, no inventó Perón el nacionalismo, el corporativismo, se lo robó a Mussolini en todo caso y Total. también lo continuó de Irigoyen. Pero bueno, no te quiero Seguro. atrasar dándole lata. ¿Querés seguir con la Bueno, siguiente medida? eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. O sea, va a haber
una desregulación en los precios de las empresas de salud privadas. Ya no vamos a recibir, como nos pasa a los que tenemos estos servicios, una carta, ¿no? Cada 2 o 3 meses, con muy buenas formas, diciendo que, bueno, no nos queda otra que aumentar los precios, y esos precios, por supuesto, son autorizados por el gobierno nacional. Así que esto se terminó. Por supuesto que en lo inmediato va a haber subas considerables en el precio de la prepaga, que digamos que está muy atrasado, ¿no? A nadie le gusta pagar más de lo que paga, pero reconozcamos que son cuotas que están muy atrasadas, pero que con el tiempo se van a estabilizar. O sea, va a haber con alguna de estas medidas y con otras que estamos viendo, producto del desastre anterior que venimos sufriendo, unos meses de alto aumento en el costo de vida. Esto es inevitable que suceda de esta manera, pero es el precio de la estabilización y el crecimiento, ¿no? Además, a ver, no van a aumentar todos los precios a la misma velocidad y en la misma magnitud. Entonces, va a haber cosas que se van a volver más baratas, va a haber cosas que van a ser muy caras. Claro. Y hasta que se acomoden los precios de forma relativa, va a haber convulsión. Exactamente. Después, establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. Esto estuvo vigente por un pequeño periodo hace poco, pero también es una forma de facilitar las cuestiones médicas a los pacientes, sobre todo. Bueno. Es una gran noticia para los pacientes del PAMI eso. Claro. Ahí es donde hay muchos problemas. Después, modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, si así lo quisieren. Una maravilla. Esto es una maravilla que se venía discutiendo hace tiempo, algunos sectores vinculados, si no recuerdo mal, con Macri lo proponían. Es importante porque, a ver, ¿cuál es el régimen jurídico de los clubes de fútbol? Son asociaciones civiles. Sí. Ahora, hay asociaciones civiles y asociaciones civiles. Evidentemente no es lo mismo Boca Juniors o River Plate, que son empresas prácticamente multinacionales, que las asociaciones civiles de fomento de barrio que puedan existir. Entonces es bueno que exista la libertad en la forma jurídica societaria. Además, de estas empresas. Cuando sean sociedad anónima va a estar sujeta a más control, va a haber más transparencia, como cualquier empresa, digamos. Es mucho mejor para un socio saber qué se hace, los balances y todo, y no esta cosa de, somos amigos, qué sé yo, pero el presidente del club es millonario, ¿no? Y además recordemos una cosa, las asociaciones civiles son de derecho privado, o sea, están reguladas por el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, lo más lógico, conforme al paradigma de la autonomía de la voluntad, es que se den las formas jurídicas que quieran, o por lo menos que tengan mayor libertad para elegir su forma jurídica, societaria, ¿no? Por supuesto. Desregulación, acá aparece un amigo de mi ley internacional, desregulación de los servicios de Internet satelital. Concretamente, el ingreso de Starlink a la Argentina, ¿no? De la empresa de Elon Musk. No estoy súper metida en el tema ahora, lo he estado en el pasado cuando trabajaba en ADEPA, pero me parece que es una mojada de oreja Clarín grande eso. Vamos a ver qué consecuencias políticas y mediáticas puede tener esto en relación con el grupo Clarín, que es el principal proveedor de Internet del país, ¿no? Si van a tener que competir con la empresa Elon Musk, me parece que no va a ser pacífico eso, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero es una gran noticia una vez más para los usuarios. Sobre todo los usuarios del interior, claro, donde hay una especie de monopolio de las cooperativas telefónicas que están todas agarradas con los intendentes, hay una suerte de monopolio de facto en muchos pueblos, es muy común en los pueblos no hay Fibertel ni siquiera, Fibertel es malísimo, pero por lo menos uno tiene opciones en Buenos Aires, en la mayoría de los pueblos interiores no tenés opciones, tenés una cooperativa de cuarta que se torna al intendente y el internet se corta todo el tiempo. Y no llega a DirecTV, ¿no? Que es la única empresa satelital, por lo menos de cable. Desregulación del sector turístico, eliminando el monopolio de las agencias de turismo. ¿Qué cabe esperar con esto? Que vamos a recibir ofertas de viajes por distintos medios, no solamente por las agencias de turismo o los portales que ya conocemos. Es la economía de las plataformas, digamos, esa lógica, digamos, capaz que el banco te va a vender un viaje. Exactamente. Así, directamente, ¿no? Mercado Libre probablemente venda viajes. El Mercado Libre ya debe tener lista la plataforma de viaje y debe estar por apretar el botón, digamos, de launch. DirecTV o incluso Clarín, ¿por qué no? O sea, cualquier empresa va a poder
brindar estos servicios. Incorporación de las herramientas digitales para trámites, atención con esto, redoblante, de los registros automotores, ¿no? Fundamental. Explícame esto Incorporación. porque no tengo auto. ¿Qué es esto? Esto es fundamental. Cada vez que nosotros compramos un auto, tenemos que hacer la transferencia, el famoso 08, ¿no? Que es un Famoso formulario 08 que junto maldito. con otros. ¿Sabes cuánto hay que pagar para la transferencia del auto? ¿Cuánto? Pero agárrate bien de la silla, no te caigas. El 8% del valor del auto. El O 8%. sea, me compro todo el local de Sara con eso, digamos. ¿Qué te parece? Hagamos una cuenta rápida. Los autos usados, más o menos buenos, están arriba de los $10.000 Sí. en este momento. O sea que vos tenés alrededor de $8.000 de impuestos. ¿Así? ¿Te das Wow. una idea de lo que es eso? Perdón, 800, el 8% es 800. Sí. $800 por De una simple transferencia. transferencia y registro, ¿no? Sí. Transferencia y registro. Esto merece también una mención. Dos cosas. Por un lado, los registros automotores se convirtieron en grandes kioscos políticos. Sí. Particularmente durante el gobierno de Menem y en otros gobiernos anteriores y posteriores se concedieron registros del automotor a funcionarios, familiares de funcionarios, y tener un registro de automotor es tener una especie de foto de casa. Tengo unos primos que estaban vinculados a un director de la CIDE y tienen uno, nunca trabajaron, de más está decir, porque tienen el registro automotor, un registro automotor en Tucumán. Nunca, nadie en la familia trabaja con el registro de automotor. Sí. Exacto. ¿Cuánto tendría que costar como mucho la transferencia del auto? Con toda la furia, el 1% del valor del vehículo. Con toda la furia. Porque estamos hablando ¿sabes lo que hace el registro? Solamente asienta las transferencias de los automotores y te tramita la chapa patente. Sí, es, bueno. O sea, ¿qué costo puede tener el registro del auto, la transferencia y que te den una chapa patente? No, Muy es, poco. además ahora que las dan de papel, ¿has visto? Más barato tenés que ser. Bueno, entonces, esta medida es la antesala, probablemente, de la desregulación. No es esto la desregulación de los Pero es registros, la antesala. sino una medida que nos da la pauta de hacia dónde puede ir el gobierno en esta materia, ¿no? Recordemos que hace pocos días hay una diputada del PRO, Patricia Vázquez, que presentó un proyecto para eliminar los registros automotores, que es lo que se debería hacer. Así que no nos sorprendería que el gobierno tome esta medida. Sí. Que estén en el paquete de leyes que manden al Congreso o en alguna otra medida posterior. Acá es muy importante en este sentido y en este gobierno, que es un gobierno de Twitter, la gente que gobierna Argentina ganó por Twitter, además yo comulgo absolutamente por las ideas, pero básicamente su brillantez ha sido meterse en los teléfonos de todo el mundo. Es muy importante la presión popular. El que tenga Twitter, el que tenga Instagram, insistan, escriban en Twitter, en Instagram, escríbanle a Milei, escríbanle a la diputada Vázquez, póngale apoyo, díganle por favor, no te olvides de eliminar los registros. Hay que hacer mucho advocacy, hay que estar todo el tiempo pidiendo cosas por las redes sociales, por las cartas de lectores, por los comentarios en los foros. Insistan, porque los políticos están mirando ahí. A ver, tenemos que ser ciudadanos activos y tener siempre presente la frase de Jefferson, ¿no? El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Pero ustedes, hay que estar insistiendo todo el tiempo. Si se manifiestan por las redes sociales y sus vecinos se manifiestan y mandan mensajes de WhatsApp y insisten a los parlamentarios, insisten al poder político que han votado, a toda la persona a la que ustedes lleguen o sigan o lean, insistan, porque eso hoy se mide y las decisiones que se toman sobre datos. Si toda la Argentina pide que se elimine el registro automotor, no importa que mis primos son sobrinos de un ex CIDE, la opinión pública los va a pasar por arriba, porque ya no importa ser de la CIDE, ahora lo que importa es Twitter. Entonces, la mejor manera de derrotar a la casta es con las redes sociales. Taladren en las redes sociales todas las cosas que les importen y no dejen de insistir siempre con buenos modales, pero es muy importante reclamar por ahí y ponerle mensajes a Milei de fuerza, presidente, por favor no se olvide de eliminar el registro automotor. Pidan y pidan y pidan. Es súper importante y además este gobierno lee las redes sociales. Absolutamente, y además tengamos en cuenta que queda mucho más acotado la casta política, cuando el reclamo popular es contundente y masivo,
como en este caso, que el presidente ganó con el 56%, el presidente más votado de la democracia, con una diferencia muy importante respecto del segundo, lo cual legitima este tipo de transformaciones. Y por más que exista la oposición, y que tiene que existir, obviamente, en cualquier régimen democrático, digamos que no, como ocurre siempre con el peronismo cuando está en la oposición y con la extrema izquierda, que no crean que porque no están en el gobierno pueden Claro. impedir gobernar, Ahí ¿no? le contestamos a los amigos de Winfo Santa Cruz, gracias por conectarse. Sí, efectivamente acaba de explicar el doctor Campos, igual este video va a quedar colgado, le contamos a los amigos de Winfo. Sí, pregunta si ya las agencias no van a tener exclusividad en la venta de viajes. Efectivamente, ¿no, doctor? O sea, digamos, ya no es el monopolio de las agencias vender viajes. Exactamente, por eso es que veíamos la oferta de paquetes turísticos solamente en las agencias de turismo. Había una restricción normativa en ese sentido que este decreto elimina. Perfecto. Bueno, ¿y cuál es el otro punto? Es tanto que, Bueno, digamos, yo creo que ahí hay que dormir. llegamos al final. Ahí llegamos al final. Son los 30 puntos que hemos mencionado sobre 300 reformas. Si te parece, podemos ahora analizar brevemente cuál es el camino constitucional que tiene que seguir un DNU, Sí, ¿no? sí, Porque no sí, es o sea, que, prácticamente, ¿cómo sigue esto para la gente? O sea, que mañana, ¿qué tenemos que esperar que pase? seguro. Bueno, mañana entra en vigencia el decreto de necesidad de urgencia dictado por el presidente y publicado hoy. Es decir, es plenamente legal hacer todo lo que, recordemos esto, todo lo que la ley no prohíbe, porque el presidente mencionó al comienzo de su alocución el famoso, no lo dijo con este nombre, pero se llama así en el derecho, el principio de clausura, o le podríamos llamar también principio de reserva o de libertad. El derecho está construido en todo el sistema, los sistemas jurídicos que conocemos en Occidente, sobre la base de la libertad. Es decir, el derecho de Occidente moderno tiene una base de libertad, más allá de la ideología del liberalismo. Y esto también es por razones prácticas, porque lo que el sistema normativo formal puede prohibir siempre es una minoría de actos. O sea, la realidad transcurre y la acción humana ocurre todo el tiempo, y lo único que se puede positivizar, es decir, poner en la ley, siempre son excepciones. Por supuesto que el intervencionismo pretende que esas Sí, excepciones sean la regla. Por eso sí. se subvirtió el principio de clausura, de reserva o de libertad de nuestro artículo 19 de la Constitución, que básicamente lo que dice es que todo lo que no está prohibido está permitido. Acá parece que en la Argentina está todo prohibido salvo lo que los Sí, funcionarios permiten. Entonces lo que voy a exactamente. hacer mi ley es a revertir eso y restablecer la vigencia plena del artículo 19 de la Constitución Nacional. O sea, lo que vale es la libertad individual y la autonomía de la voluntad. En todo caso, las regulaciones que queden después de todo este proceso van a ser las mínimas necesarias, las excepcionales. No puede ser la regla la regulación. Ahora, falta igual una parte que iría por el Congreso, un pedazo Sí, más, si tomamos de efectivamente. referencia el paquete de Sturzenegger, que era, qué sé yo, era creo que 1500 páginas, una cosa así, digamos. Esto es un comienzo muy bueno, muy auspicioso, pero falta un camino, no hay que dormirse, y digamos, de alguna manera los usuarios, los consumidores tenemos que estar detrás y reclamar y hacer sentir nuestra voz para que continúen las reformas, porque Mira, siempre te quedan cuento, cosas en los recovecos por ahí sueltas. claro, analicemos dos cuestiones, ¿no? que tienen que ver directamente con esto de hoy. Primero, ¿cuál va a ser el recorrido del DNU de hoy en el Congreso por vía constitucional? Y por otro lado, el paquete de leyes que se envíen en los próximos días en sesión extraordinaria. Por un lado, el DNU, los famosos decretos de necesidad de urgencia, que están permitidos por nuestro sistema jurídico, siempre se dictaron de manera discrecional o arbitraria, sin ningún control posterior, hasta que en la reforma constitucional de 1994 se incluyó en la Constitución la creación de una comisión bicameral en el Congreso. ¿Mm? Sí, ¿Cuál es el procedimiento formal para esto? Se supone que cada tanto los DNU ingresan, los tiene que remitir obligatoriamente el jefe de gabinete al Congreso de la Nación, a la comisión, y la comisión está compuesta por 16 legisladores, o sea, 8 diputados y 8 senadores que tienen proporción partidaria, ¿no? En relación con el conjunto de las cámaras. Lo que tiene que hacer la comisión es, primero te cuento lo formal y
después te cuento cómo funcionan los hechos, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, lo formal es que el jefe de gabinete tiene que mandar el DNU a la comisión. Si no lo manda, de todas maneras la comisión lo analiza y tiene 10 días hábiles para emitir un dictamen. En el dictamen tiene que decir claramente si acepta o si rechaza el DNU. No puede introducir modificaciones al texto del presidente. Entonces, una vez ocurrido esto, el dictamen es tratado por las dos cámaras, por la Cámara de Diputados y por el Senado, en donde se le da, digamos, vigencia de ley al DNU o no. Ese es el procedimiento formal. ¿Qué ocurre en los hechos? Ninguna novedad. Muchas normas, incluso constitucionales, que no se cumplen. Primero, la comisión bicameral se formó muchos años después de sancionada la Constitución del 94. Yo creo que hace más o menos 10 años, o un poquito más. Sí. Y, de hecho, la última vez que se reunió fue en el año 2021. Y como las comisiones se conforman cada 2 años, en lo que va de estos 2 años, la comisión no está conformada. O sea, no está compuesta la comisión. ¿Eso qué significa? Que los decretos que se dictaron, que dictó Alberto Fernández en estos últimos 2 años, no fueron todavía analizados por la comisión. Con un detalle, el gobierno de Alberto Fernández fue el gobierno que más DNU dictó. Es cierto que muchos por la pandemia, ¿no? Muchos decretos por la pandemia, pero de todas maneras, en 2 años, con todos los DNU que dictó Alberto Fernández, no los analizó la comisión porque no está constituida. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Primero, no se va a cumplir el plazo de los 10 días hábiles, porque salvo que ocurra que se llame extraordinarias y que el Congreso funcione en los próximos días de manera Y quieran normal, trabajar, ese plazo no se va en a esta época cumplir. que nadie quiere. Claro. Primero, habría un argumento político, la Constitución no dice esto, ni la ley, que es la 26.122, la que regula, es una ley muy corta que regula la comisión bicameral, no dice qué decretos se tienen que analizar primero, sobre cuáles se tiene que dictar primero. Pero un argumento político del bloque de Milei podría decir, bueno, primero dictaminen sobre esta parva de decretos de los últimos 2 años que no se expidieron, ¿no? Y después vemos en todo caso. Claro. O sea, se tiene que expedir la comisión. Se tiene que constituir primero. Se tiene que expedir sobre los decretos anteriores y recién después tendría lugar para analizar este decreto. Comentario falopa, ¿no? Pero tiene un uso de la teoría de los juegos muy interesante, Milei, o quien sea su estratega, ¿no? Como usa, en teoría de los juegos, viste, como el dilema del prisionero y todo eso, cómo está usando ciertas cosas, o sea, está bien, querés analizar mi decreto, tenés que analizar 25, va a tener que trabajar todo el verano, y él sabe que no quieren trabajar en el verano los diputados, ¿no? Claro. ¿Cómo usar sus debilidades para atraparlo? Hay un primer obstáculo, y recordemos que si bien hay muchas otras reformas que se tienen que aplicar por ley, ya esto es un mega decreto desregulatorio. Por lo tanto, es más probable que pase, primero que es legal lo que se hizo en el día de hoy, pero es más probable que pase por la fuerza de los hechos, ¿no? Es muy difícil frenar eso. ¿No? Además hoy, o sea, si mañana ya se lanzan, no sé, 5 plataformas a vender, Mercado Libre y Uber y Rappi se ponen a vender viajes, anda, vuelve para atrás. No digamos, se puede frenar ese impulso del mercado y la gente no lo va a permitir tampoco, ¿no? Pero es importante. Entonces yo creo que manifestarse al respecto en las redes sociales y decir, no se olviden de tal cosa y adelante, sigan profundizando y a manifestar la dirección que queremos, ¿no? Todos los que estamos a favor de las reformas, decirlo, no significa hacer chupamedias, no significa que no haya control sobre los actos de gobierno, pero manifestar el apoyo porque las personas que pierden con los cambios van a estar muy activas en frenar los cambios. Entonces tenemos que ser una fuerza gigantesca a favor del cambio. Lo que hay que criticar, hay que criticarlo. Nadie dice que hay que ser chupamedias de un gobierno, pero sí apoyar los cambios que nos parezcan bien para contrarrestar el lobby que va a ser el otro sector. Sí, y no hablemos en tiempo futuro, que ya vienen haciendo desde que se enteraron, por lo menos a cuentagotas de algunas de estas reformas. Algunos que están muy preocupados. Todos los que viven de este tipo de intermediaciones, gestiones, ¿no? Los burócratas que se ven beneficiados por este tipo de transacciones o permisos espurios, están muy preocupados. Ni hablemos de los empresarios,
No, los ni hablar, principales el tema es aparte, preocupados son los empresarios. el valor de Milei es el efecto cascada que genera, ¿no? Ya el gobernador de Santa Cruz, yo le digo el Mileicito morocho, ¿no? El gobernador de Santa Cruz está vendiendo la flota de autos, vendiendo el avión, vendiendo la residencia. Milei nunca se le ha ocurrido decir que va a vender olivos. Bueno, ahora hay una especie de competencia por quién es más mileísta que Milei, ¿no? Tal Tucumán cual. anunció recorte, el municipio de Perito Moreno, estaba leyendo, lanzó una auditoría sobre el municipio y le va a iniciar un juicio al ex intendente por desfalco. O sea, lo genial de Milei es que está haciendo un efecto boomerang y de golpe ahora lo cool es salir a investigar las cuentas de los otros. Y el día que esa Bueno, tendencia porque llega a la provincia de Buenos Aires, agarrate mamita. Axel Kicillof se tiene que ir a vivir a Irán, porque el día que se audite, se van a encontrar cosas, no necesariamente responsable de Axel, pero se van a encontrar cosas y la gente va a ser, bueno, la reacción popular puede ser complicada, más allá de que en el caso de Loma de Zamora no se ha visto, ¿no? Pero digo, si se pone de moda esto de salir a auditar y salir a encontrar y a cortar gastos, bueno, era una revolución muy grande para lo que venía. sí, cualquier político más o menos vivo, si ve cómo viene la mano, no se quiere quedar afuera, ¿no? No quiere quedar tan desubicado respecto de las Yo preferencias te digo, mayoritarias. estoy viendo una competencia de mileísmo, incluso los medios que me descalificaban y decían que dormía con la hermana hace 2 semanas, ahora hay una especie de competencia, digamos, o sea, ya esos medios que se le burlaban, le están midiendo, o sea, le están midiendo el mileísmo a sangre a Milei, ¿no? Claro. Che, bueno, ¿y cuándo vas a anunciar que terminás con tal negocio, ¿no? ¿Y cuándo vas a cortar? Y vos decís, hace 2 semanas los tipos decían, bueno, si este tipo no va a llegar a ningún lado. Y ahora hay una competencia porque, o sea, hasta el mismo Milei lo corren por mileísmo, ¿me entendés? Lo corren, o sea, che, no está siendo muy libertario, ¿no? Es muy gracioso verlo, que ahora hay una competencia por ver quién es el más libertario de la cuadra. Exactamente. Es una sana competencia que alentamos, y va a ser muy interesante, es muy vertiginoso lo que está pasando, y todavía Pero está bien. hay más, Sí. todavía hay más, así que Roberto, vamos a ver qué pasa en los próximos para días. si querés ir, vamos cerrando, Sí. y espero no haber hablado demasiado porque la idea era que opinés vos, que sabés, pero ¿por qué no o sea, vos estás, digamos, en Instagram, estás en LinkedIn también? Estoy en Instagram, roberto.a.campos, estoy en LinkedIn, Roberto A. Campos, formo parte de La Libertad Avanza, pongo mi granito de arena también. Perdóname que te dé estas ideas, que te van a hacer trabajar más, pero me parece que tenés que sentarte a escribir ya un artículo con lo que has dicho hoy, publicarlo en tu Instagram y mandarlo a algún medio y publicarlo en tu LinkedIn porque tengo un montón de comentarios por atrás, por WhatsApp, que me están saltando de que le interesó Genial, tu perfil, tu análisis, y si querés repetimos en unos cuando días quieras. y agarramos el tema por tema, los temas por lo menos más revolucionarios, que vos me vas a saber decir porque vos sos experto, y continuamos como con esta especie de show libertario o show de análisis de la reforma, tipo talk show, no sé, lo que queda del verano, ¿no? Me parece que podemos hacer 5 programas como mínimo. Como mínimo, para empezar. Sí. Bueno, te agradezco mucho, Mercedes, es un gusto y creo que hay mucha tela para cortar, así que cuando quieras nos volvemos a Mira, yo voy a conectar. intentar, la vez pasada no me ha salido, que esto quede publicado en el perfil de los dos, y después lo voy a bajar y te lo voy a pasar para que lo tengas en YouTube, pero bueno, desde ya te insto a que todas estas ideas las pongas en el resto de tus redes, porque estoy recibiendo un montón de comentarios por el WhatsApp que lo tengo en la computadora, y me parece que tenés un montón para compartir con la gente, que está muy bueno, ¿no? Genial, bueno, te agradezco mucho esas referencias, así que eso voy a hacer. Bueno, saludos a Winfo Santa Cruz ahí, que ya están ahí fans de Roberto, y bueno, Gracias a todos los que nos escucharon. tenernos informados en tu Instagram de todo lo que vayas viendo de las reformas. Te vamos a seguir. Así es, bueno, muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, chao, chao.